Incrementos de esfuerzos en suelos por cargas externas. Para poder revisar los conceptos y teorías básicas con los cuales se pueden determinar los incrementos de esfuerzos que se generan en suelos por cargas externas, es necesario entender que cuando se coloca una carga en un suelo, esta carga es absorbida inicialmente por el agua. Sin embargo, a largo plazo, el agua transfiere la carga al esqueleto mineral y se genera una redistribución de esfuerzos, modificándose los esfuerzos geostáticos originales que poseía el suelo. Al generarse una variación en las condiciones de esfuerzos, también se generan o se inducen esfuerzos de corte en los suelos debido a que una masa de suelo sometida a esfuerzos mayores a los generados por su peso propio tenderá a deformarse y a desplazar sus partículas unas con respecto a las otras. Varias teorías han sido propuestas para realizar el cálculo de incrementos de esfuerzos por cargas verticales. Las más conocidas han sido las presentadas por Boussinesq en 1883, desarrolladas a partir del análisis del incremento de esfuerzos generados por una carga puntual, y en 1973 las presentadas por Paulus y desarrolladas a partir de suposiciones de mecánica de medios continuos y teorías elásticas de comportamiento para esfuerzos y deformaciones. Los incrementos de esfuerzos generados por cargas resultan importantes en la medida en que cualquier estructura, incluido el suelo, cuando es sometido a un proceso de carga, responde deformándose. Estas deformaciones afectan la funcionalidad de las estructuras que se soportan sobre los suelos o las estructuras que se construyen a través del suelo, por ejemplo, tuberías o drenajes. Una primera propuesta presentada para calcular incrementos de esfuerzos está basada en una distribución lineal o difusión lineal de esfuerzos en profundidad. Se considera que los esfuerzos a cierta profundidad se distribuyen de manera uniforme en áreas crecientes. Esta suposición sobreestima los esfuerzos en los bordes de áreas cargadas y subestima los esfuerzos en el centro. Se asimila a la deformación generada por una estructura muy rígida, en donde todos los puntos bajo la carga tienen igual magnitud de deformación. El incremento de esfuerzo vertical a una profundidad z se determina como el valor de la carga distribuida en superficie, Q, multiplicada por el área en superficie y dividida por el área aumentada. Es decir, cada dimensión aumentada en el valor de la profundidad. Para el caso de áreas circulares, se determina con la relación entre el diámetro al cuadrado del área cargada en superficie y el diámetro aumentado en la profundidad z, también al cuadrado, multiplicados por la carga en superficie. La teoría de Boussinesq propone que las cargas impuestas, como se mencionó, modifican los esfuerzos geostáticos originales, siendo que la distribución de esfuerzos en profundidad dependerá de la forma, tamaño, magnitud y distribución de la carga y de la profundidad y localización geométrica del punto en evaluación. Para el desarrollo de sus propuestas teóricas, Boussinesq propone que el suelo se considere como un material continuo, homogéneo, isotrópico y de respuesta lineal elástica. Para un punto dispuesto a una profundidad z y a una distancia r del eje de carga, para una carga puntual en superficie, se pueden determinar los esfuerzos en diferentes direcciones, bien en coordenadas rectangulares o en coordenadas polares. Para el caso del incremento del esfuerzo vertical por esta carga puntual, la expresión propuesta por Boussinesq incluye la carga distribuida en superficie Q y un factor que es función de la geometría de la localización del punto. Otro tipo de carga que se puede trabajar en geotecnia es la carga lineal de longitud infinita. En este caso, para el punto A, que se encuentra a una profundidad z y distancia r del eje de carga, se presentan las expresiones para determinar los incrementos de esfuerzos y cortantes en diferentes direcciones. También es posible calcular el incremento en el esfuerzo vertical para un punto A localizado a una cierta distancia del borde de una franja de carga de longitud infinita, como se presenta en la figura de la izquierda. Ya para la carga lineal de longitud infinita con forma trapezoidal, con la cual se podría representar un terraplén, por ejemplo, el incremento en el esfuerzo vertical se puede determinar con la ecuación del lado derecho. En todas las expresiones anteriores, puede verse que el incremento en el esfuerzo vertical se determina como el valor de la carga distribuida en superficie Q multiplicada por un factor que depende de la geometría o localización del punto de análisis.
Las propuestas de Boussinesq fueron extrapoladas para otros tipos de áreas cargadas comunes en ingeniería, siendo que su solución siempre corresponde al producto de la carga distribuida en superficie multiplicada por un factor de influencia I que dependerá de las condiciones geométricas del punto de análisis. Surge así el diagrama de Newmark para puntos bajo el borde de un área rectangular cargada, en donde el factor de influencia I se determina presentado en un gráfico o ábaco cuya lectura dependerá de la relación entre el borde del área cargada y la profundidad y el largo del área cargada con la profundidad, parámetros denominados m y n, recordando siempre que con este ábaco se determina el incremento de esfuerzos bajo la esquina de un área cargada, siendo necesario, en algunos casos, dividir las áreas en áreas rectangulares o cuadradas en donde se pueda determinar el incremento de esfuerzos en el borde y luego superponer los esfuerzos generados por las otras áreas. Newmark también presenta un ábaco o relación del factor de influencia para incrementos de esfuerzos en puntos bajo áreas circulares cargadas en función de la relación entre la profundidad del punto, z, y el radio del área cargada, R mayúscula, y la distancia horizontal del punto, R minúscula, y el radio del área cargada, R mayúscula, recordando que la distancia horizontal del punto, R minúscula, se mide con respecto al eje del área cargada. Adicionalmente, se presenta la fórmula de log para determinar incrementos de esfuerzos verticales en puntos bajo el eje del área circular cargada, ecuación resaltada en amarillo. Cuando se tienen áreas de formas geométricas irregulares, estas pueden dividirse en áreas conocidas o en áreas regulares y utilizar los ábacos de Newmark para determinar los incrementos de esfuerzos. Se puede también utilizar otra técnica propuesta por Newmark, mejorada por Fathom, que consiste en utilizar un ábaco general, el cual posee una línea de escala z. La profundidad a la cual interesa determinar el incremento de esfuerzo vertical debe escalarse para que coincida con la línea de escala del ábaco. Con esta escala determinada se dibuja la planta del área cargada. Posteriormente, la planta así dibujada a escala se coloca sobre el diagrama, haciendo coincidir el punto bajo el cual se quieren calcular los incrementos de esfuerzos con el centro del ábaco. Se contará entonces el número de elementos del ábaco que se ubican dentro del área cargada, asignándole también porcentajes a las áreas incompletas. El incremento de esfuerzos verticales se calcula multiplicando el número de elementos o áreas del ábaco que se contaron por el valor del factor de influencia del ábaco, que es único para cada ábaco, y la carga distribuida en superficie. Para todos los casos vistos se puede aplicar el principio de superposición, esto es, que se pueden dividir las áreas totales en áreas regulares y superponer todos los incrementos obtenidos para cada área trabajada. Es importante definir que la zona del suelo en donde se producen incrementos de esfuerzos genera lo que se denomina un bulbo de esfuerzos, es decir, el área que resulta realmente afectada por las cargas impuestas en superficie. Los bulbos de esfuerzos o de presiones son realmente isóbaras, es decir, líneas con igual incremento de esfuerzo que permiten determinar influencia o superposición entre cargas y áreas afectadas por cargas en superficie.